En la noche del 2 al 3 de diciembre del año 1984 tuvo lugar en una ciudad llamada Bhopal, en la India, uno de los sabotajes más brutales de los que se tenga jamás constancia. Un empleado de una fábrica de pesticidas, molesto con la empresa con la que trabajaba, manipuló el depósito en el que se guardaba la sustancia química que empleaban para fabricar los pesticidas. Y simplemente añadió un poco de agua al depósito principal, pero esta sustancia es tan sensible, es tan alterable, que esa poca cantidad de agua provocó una nube tóxica en el ambiente de 40 toneladas. La fuga apenas duró solamente 2 horas, pero eso fue suficiente para que más de 5.000 personas muriesen esa misma noche. Y la cosa no terminó ahí, porque además de los daños generados y provocados al medio ambiente, más de 500.000 de personas sufrieron secuelas de distinto tipo. Algo terrible. Por eso se considera una de las desgracias industriales más dañinas de toda la historia. En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 13, porque aquí nos vamos a encontrar con otro sabotaje. También provocado por la molestia, por la envidia, por el desencanto, por el descontento, pero cuyos efectos han alcanzado y siguen afectando todavía a muchas más personas que la nube tóxica de la India. Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Nuestro Dios, que es sabio y soberano, todo lo hace bien. Y todo lo hace bien precisamente porque es sabio y es soberano. En todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida, en cada detalle de la vida, aún incluso programando concretamente este texto de entre todos los que forman parte de la Escritura, de entre todos que forman parte del Evangelio de Mateo que estamos estudiando en este momento particular de nuestra trayectoria como congregación, en este momento particular de nuestra historia como congregación. Porque esto es lo que debemos escuchar en este día. Y es ahora cuando necesitamos escucharlo. Porque no todo es trigo lo que nos rodea. También hay cizaña. Porque no son solamente semillas de trigo las que forman parte de este terreno en el que nos encontramos. También hay cizaña. Cuando estudiamos un pasaje de la Escritura, no siempre las divisiones resultan tan evidentes como en esta ocasión. Hemos leído solamente la primera parte del texto que nos va a ocupar hoy. La segunda la leeremos en unos minutos.
Pero vamos a dejar que sea el propio texto el que marque el ritmo, el que marque el pulso, y eso va a suponer que las dos parábolas que Jesús va a contar antes de darnos la explicación de la que acabamos de leer, las estaremos estudiando en las próximas semanas. Pero en este pasaje nos encontramos con un relato acerca de un sabotaje. Un relato acerca de un sabotaje en dos tomos muy claramente delineados, para que examinemos nuestro propio corazón, para que examinemos nuestra propia condición, porque no todo es trigo lo que nos rodea, también hay cizaña. Y en el primero de los dos tomos que este texto nos presenta, nos encontramos con la exposición de la parábola. En el segundo de estos tomos nos encontraremos con la explicación de la parábola. Pero comencemos por analizar el primero de los tomos, que no es otro que la exposición de la parábola, versículos del 24 al 30. Esto es lo que hemos leído. El tema de fondo sigue siendo el mismo que en los versículos anteriores, y no es otro que el del reino de los cielos. Un reino de los cielos que se ha acercado. Un reino de los cielos que se ha hecho presente en las palabras y en la persona de Jesucristo. Que se ha dejado ver en los milagros y en la misión de Jesucristo. Pero un reino de los cielos al que cada vez más personas se oponen. Un reino de los cielos que, al contrario de lo que sus seguidores hubieran anticipado, no se propaga como preveían, no se difunde como desearían. A estas alturas, todavía son muchos los que siguen a Jesús. Todavía son muchos los que se congregan alrededor de Jesús. Todavía son muchos los que le acompañan. Pero no todos son de Él. No todos pertenecen a Él. No todos le representan a Él. Externamente se parecen muchos los unos a los otros. Proceden de los mismos pueblos, de las mismas ciudades. Su acento es parecido. Su conversación gira en torno a los mismos temas. Su situación familiar es muy similar. Sus circunstancias de vida no distan demasiado las unas de las otras. Tanto que resulta complicado saber quiénes están con Él y quiénes están contra Él. Tanto que no se ha definido todavía quiénes siguen a Jesús porque anhelan formar parte de ese reino de los cielos y quiénes siguen a Jesús porque anhelan formar parte no necesariamente del reino de los cielos, pero sí de algo distinto a lo que en ese momento conocen. Sí de algo distinto a la tiranía de Roma. Sí de algo distinto a la invasión de una potencia extranjera. De manera que Jesús aquí, una vez más, les va a presentar otra parábola con el propósito de clarificar, pero también con el propósito de contener. Dice el versículo 24 que Jesús les refirió otra parábola con el fin de enseñar a los discípulos, pero con el fin también de exponer a los que no lo son, de señalar, de advertir a los que no lo son. Y una vez más, seguimos en el campo, entre cultivos. Hay labradores y hay sembrados y también semillas. Pero no todos los labradores son buenos, ni todas las semillas son buenas semillas. Si en la anterior parábola del sembrador, de los terrenos, el énfasis estaba en el sembrador y en los terrenos, en los distintos tipos de terrenos, en esta ocasión Jesús se va a referir específicamente al sembrador y a las semillas. Pero no todos los sembradores son buenos, ni todas las semillas son buenas semillas.
la Lolium temulentum, de la familia de las gramíneas, comúnmente conocida como cizaña, es tan similar al trigo, especialmente durante las etapas iniciales de crecimiento, que resulta verdaderamente complicado, inclusive todavía a día de hoy, distinguir esta cizaña del trigo, identificar esta cizaña del trigo. Y esto supone un problema, porque aunque ambas se parecen mucho, tanto como para confundirlas, tanto como para no distinguir la una de la otra, no son una misma cosa. No son iguales. El trigo se cultiva en todo el mundo, sin importar el continente en el que nos encontremos, porque el trigo forma parte esencial de la dieta de personas de todo el mundo, sin importar el continente en el que nos encontremos. Y el trigo es fuente de fibra y de proteínas, es rica en vitaminas, en minerales, y por eso hace parte integral de la base para la elaboración de muchos alimentos. Alimentos tan básicos como la pasta o como el pan. Pero la Lolium temulentum, la cizaña, aunque se parezca mucho al trigo, aunque sea verdaderamente complicado todavía a día de hoy distinguirla del trigo, especialmente durante las etapas iniciales de crecimiento, no se cultiva en ningún lugar. No se cultiva en ningún lugar porque no se come. Y no se come porque es venenosa. No es que no sea tan nutritiva como el trigo, es que es venenosa. La cizaña contiene un compuesto tóxico que produce mareos, que produce vómitos, que produce alucinaciones y que cuando se consume en determinadas cantidades puede llegar a envenenar a una persona. Es por eso que en nuestra historia los empleados que trabajan en este campo, en el momento en el que identifican que junto al trigo ha crecido también cizaña, reaccionan y se preguntan qué es lo que ha podido suceder, qué es lo que ha podido ocurrir para que en medio de su plantación de trigo, esa que han estado vigilando, esa que han estado supervisando, esa que han estado observando porque es en ella donde han estado trabajando, haya también cizaña. Porque esto no formaba parte del plan. La cizaña no se vende, la cizaña no se consume, la cizaña no se come. Es por eso que los empleados que trabajan en este campo, en el momento en el que identifican que junto al trigo ha crecido también cizaña, van a reaccionar y quieren intervenir para retirar esa cizaña. Quieren intervenir para eliminar esa cizaña, pero resulta tan complicado identificar la una al lado de la otra. Resulta tan complicado distinguir entre la cizaña y el trigo que el dueño de la finca, después de confirmarles, versículo 28, que han sufrido un sabotaje a manos de un enemigo, literalmente a manos de un adversario, de alguien contrario, de alguien hostil, les advierte y les dice, versículo 29, no la toquéis. No sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y esto nos lleva directamente a la segunda parte, al segundo tomo de nuestro relato, porque hasta este momento simplemente nos hemos detenido en la exposición de la parábola, pero a continuación nos vamos a internar en la explicación de la parábola.
Y hemos de prestar atención a esta explicación de la parábola porque no todo es trigo lo que nos rodea. También hay cizaña. Porque no son solamente semillas de trigo las que forman parte de este terreno en el que nos encontramos, también hay cizaña. La segunda parte, el segundo tomo que Jesús nos ofrece aquí con respecto a esta parábola del trigo y la cizaña, no es otra cosa que la explicación de la parábola. Versículos 36 al 43 de este capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer el texto, Mateo 13, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En esta ocasión, no solamente tenemos la oportunidad de escuchar la parábola de la boca de Jesús, tenemos la oportunidad, y no siempre es el caso, de entender la parábola de la boca de Jesús. Y eso es lo que Mateo recoge en estos versículos del 36 al 43. Jesús les ha relatado la parábola del trigo y la cizaña, e inmediatamente después de la parábola del trigo y la cizaña, Mateo va a incluir también la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Pero en el versículo 36, este discurso de parábolas se va a interrumpir y se va a producir un respiro, una pausa. Y Jesús se va a apartar de la multitud por un momento y va a entrar en una casa. Probablemente la casa de la que había salido al principio del capítulo 13. Dice el versículo 1 del capítulo 13 que ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar y comenzó a hablarles y enseñarles en parábolas. Así ha permanecido durante un buen tiempo y el texto sitúa de nuevo la escena no ya frente al lago, sino una vez más en el interior de la casa. Una casa en la que no hay espacio para toda esa multitud y solamente los discípulos acompañan a Jesús. Jesús se va a apartar por un momento de la multitud, va a entrar en la casa y se va a encontrar una vez más a solas con sus discípulos. Con unos discípulos que cuando tienen la más mínima oportunidad le van a preguntar. Y le van a preguntar no por la parábola del grano de mostaza, no por la parábola de la levadura, le van a preguntar por la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 36. Jesús dejó a la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es probable que el tema de la cizaña les haya llamado más la atención que el asunto del trigo y por eso la bautizan de esta manera. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Pero hemos de entender, antes de introducirnos en esta explicación, que cuando Jesús está hablando aquí del campo, no se refiere simplemente a la iglesia, sino al mundo en general. Y debo decir que este pasaje no está entre los preferidos
de los que pretenden ganarse el favor del mundo en general, porque va a mencionar algunos elementos que resultan incómodos para los que pretenden granjearse el favor del mundo en general. Y no va a ser cualquiera, no va a ser un fanático de la religión el que habla. No va a ser un extremista el de la religión el que nos expone hasta estas verdades. No va a ser un escritor de la Edad Media ni un pintor del Renacimiento. Va a ser Jesús mismo el que nos hable de diablos y de infiernos. Va a ser Jesús mismo el que insista en la existencia y en la influencia del diablo. Y va a ser Jesús mismo el que también nos advierta de la realidad y de la radicalidad del infierno. Por un lado, Jesús nos va a hablar aquí de uno al que presenta o al que representa como el Hijo del Hombre. Y esta expresión es común en el Evangelio de Mateo. De las 80 veces que utilizamos o que leemos que se utiliza este título de Hijo del Hombre en los Evangelios, de esas 80 veces, 30 nos las encontramos en el Evangelio de Mateo. Y este es un título mesiánico que ya había sido adelantado en el Antiguo Testamento y ese es precisamente el interés de Mateo. Confirmar que ese Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que ese Mesías que ha venido a liberar al pueblo, que ese Mesías que ha venido a establecer su reino, que ese Mesías que ha venido a gobernarlos a todos, es Jesucristo. De una manera particular lo va a hacer, de una manera inusual lo quiere hacer, y es por medio de la proclamación de un mensaje. Un mensaje de arrepentimiento y fe. Así es como se nos presenta este reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En esto consiste la buena semilla de la que Jesús nos habla aquí. Este Jesús, este Hijo del Hombre, nos habla de una semilla que produce un fruto agradable delante de Dios. Este Jesús, este Hijo del Hombre, nos habla de una semilla que produce un fruto abundante en el corazón de quien la recibe. Y es a estos que reciben gozosos, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en la capacidad de este Hijo del Hombre, a quienes Jesús les llama los hijos del reino. Pero por otro lado, en el texto que acabamos de leer, Jesús se va a referir también a otro tipo de hijos. Están los hijos del reino y están también los hijos del maligno. Individuos que han sido influidos, que han sido impactados por otro sembrador, por otro agricultor, que no es otro que el diablo mismo. Este texto presenta delante de nosotros la existencia de entidades espirituales invisibles que participan de lo visible. Este texto nos presenta la intervención de entidades espirituales malvadas que pervierten lo visible desde lo invisible. Sutilmente, disimuladamente, pero activamente. De hecho, este enemigo del que nos habla el texto se va a internar en una propiedad privada. Va a intervenir en una propiedad privada sin que nadie sea consciente de ello, sin que nadie lo sepa, sin que nadie se entere, sin que nadie le haya autorizado. Y esto no era lo más común, no era lo más habitual, pero en ocasiones sucedía, al punto que la ley romana contemplaba un castigo específico para quienes, con el fin de hacer daño a plantaciones vecinas o rivales, quisieran estropear sus cultivos de trigo plantando cizaña en medio de ellos. Y los romanos, que eran muy prácticos, no iban a perder el tiempo formulando una ley si realmente no estuviese sucediendo en una medida razonable.
Así que, utilizando este ejemplo de lo más común, Jesús está advirtiendo a sus discípulos del peligro de que esta falsa y dañina semilla, esta semilla venenosa, crezca y se reproduzca y verdaderamente llegue a afectar cultivos que supuestamente habían sido bien preparados para el crecimiento del trigo. En términos espirituales, dice Jesús, en lo que respecta al reino de los cielos, dice Jesús, hay un enemigo. Un enemigo que se va a internar en la propiedad privada. Un enemigo que va a intervenir en la propiedad privada y que va a intervenir en la propiedad privada sin que nadie sea consciente de ello. No le han visto el rabo, pero ahí está. No le han visto los cuernos, pero ahí está, maniobrando, manipulando, malmetiendo. Y este enemigo al que se refiere Jesús aquí, este adversario, literalmente esto es lo que significa el nombre de Satanás, adversario, no tiene cuernos ni rabo, pero dice la Escritura que es el príncipe de este mundo que está cegando el entendimiento de muchos para que no vean, para que no oigan y para que no entiendan. Esta es la semilla que este enemigo está plantando a nuestro alrededor. Disimuladamente, sutilmente, de manera que inconscientemente no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Este enemigo, este adversario, dice la Escritura, está tratando de confundir, está tratando de engañar, está tratando de manipular a todos los que pueda, a cuantos más mejor, y como resultado lo que obtienen no es otra cosa, dice el texto, que lo contrario a lo que esperarían. Y Jesús aquí nos habla de un horno de fuego. Jesús directamente se refiere a un infierno que nunca se termina. En la Biblia, igual que hoy, en nuestra cultura particular, se encuentra uno con frecuencia con personas que rechazan a Dios como burladores. Se encuentra uno con gente que se ríe, con gente que se mofa, con gente que no cuenta ni tiene en cuenta las advertencias que la Escritura nos presenta. Pero dice la Escritura también que un día toda esa risa se convertirá en llanto. Dice la Escritura que un día toda esa burla se volverá en lamento. Para muchos esto es una exageración. Vienen a la iglesia a escuchar cosas bonitas. Vienen a la iglesia a que les regalen el oído, no necesariamente a escuchar lo que Dios tiene que decir. Para muchos esto no es más que un método para asustar a la gente, la versión cristiana del hombre del saco. Para muchos esta no es más que una simple y rudimentaria manera de controlar a la gente, asustándola, exponiéndole a una realidad para que por medio del temor actúen como ellos quieren. Y se ríen de las palabras de Jesús. Y se burlan de las palabras de Jesús y de los que repiten las palabras de Jesús. Hablar del infierno no es popular ni tampoco habitual. Cada vez hay más voces en el mundo, cada vez hay más voces en el mundo evangélico que cuando hablan del infierno lo hacen para quitarle hierro, lo hacen para quitarle peso, lo hacen para restarle ese tono tan trágico y crítico. Y se presenta al infierno como un estado del ser, como un estado de la persona en la que en un momento determinado se siente muy lejos de Dios. Eso es todo lo que el infierno es, estar muy lejos de Dios. Y esta perspectiva, cada vez más habitual, ha terminado por, de alguna manera, amoldar el pensamiento de muchos creyentes, de alguna manera suavizar la concepción que muchos tienen de lo que está por venir para los que no están en Cristo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Unos 80 años atrás,
en plena Segunda Guerra Mundial, cuando no hay tiempo para tonterías, cuando no está el ambiente para especulaciones y elucubraciones, para opiniones buenistas ni reflexiones originales y novedosas, el conocido escritor C.S. Lewis, muy conocido por sus famosas Crónicas de Narnia, escribió lo siguiente. En una predicación que él mismo llevó a cabo en el año 1941. Sé que a muchos cristianos más sabios y mejores que yo, en estos días no les gusta mencionar el cielo y el infierno, ni siquiera desde un púlpito, dice Lewis. Sé también que casi todas las referencias a este tema en el Nuevo Testamento vienen de una sola fuente, y esa fuente es el propio Señor Jesucristo. Estas doctrinas abrumadoras, dice Luis, tienen que ver con el Señor. Si no creemos en ellas, nuestra presencia en esta iglesia es una gran tontería. Si lo hacemos, a veces debemos superar entonces nuestro pudor espiritual y mencionarlas. Nuestro texto es claro. El infierno es mucho más que una metáfora o que un recurso literario. Se trata de un lugar real, literal. Y no es el diablo, sino Dios el que lo gobierna. No es el diablo, sino Dios el que lo ha diseñado. No es el diablo, sino los ángeles de Dios el que envían o los que envían allí a todos aquellos que han vivido y han partido a la eternidad en rebeldía delante de Dios. Y aquí en nuestro pasaje se habla de llanto, porque en el infierno algunos lamentan su condición y se quejan de su condición. Y en nuestro texto aquí se habla de crujir de dientes, porque en el infierno algunos maldicen a Dios por su condición y conspiran contra Dios por su condición. Pero este infierno nunca se acaba. Este infierno nunca se agota ni se termina, porque en el infierno no hay lugar para el arrepentimiento ni para el perdón. Y no hay lugar para el arrepentimiento ni para el perdón, porque nadie se arrepiente en el infierno. Hay gritos de lamento, pero no de arrepentimiento. Porque no pueden y porque no quieren. Esto no es ninguna broma. No venimos aquí a entretenernos un domingo por la mañana, a leer un par de pasajes y luego irnos tranquilos a disfrutar del resto del día. Estamos tratando de la eternidad y no hay retorno aquí. No hay vuelta atrás. Es Jesucristo mismo el que en el centro de su mensaje acerca del reino de los cielos advierte de la realidad de un infierno que nunca se acaba. Advierte de la imposibilidad de salir de allí. Advierte de la gravedad de encontrarse allí, porque por mucho que uno llore y por mucho que uno grite, por mucho que uno cruja sus dientes y proteste contra Dios, no hay oportunidad de salir de allí. Y esto no es una estrategia discursiva de Jesús para convencer a los que están despistados. Esto no es una estrategia del predicador para despertar a los que están dormidos en medio del sermón. Esto es lo que la palabra de Dios nos advierte. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que nos está impidiendo decir la verdad acerca del infierno? ¿A quién estamos siendo leales cuando no decimos la verdad acerca del infierno? ¿Con quién nos estamos alineando cuando no advertimos acerca del sabotaje del diablo, que lo único que pretende es llevar a cuantas más almas mejor a este infierno? ¿Con quién nos estamos alineando cuando no avisamos del peligro del infierno? Esto es algo terrible. Es una realidad que va a afectar a muchos más de los que pensamos, a algunos de los que están aquí en esta mañana, que habrán escuchado como aquella multitud muchas veces acerca de cómo entrar en el reino de los cielos, pero que han preferido quedarse fuera. Y están tranquilos y disfrutan de su condición actual y están relajados en medio de su situación actual y piensan que Dios es un complemento más de su vida, pero nadie más que ellos para gobernar su vida. Y creen que este Dios
es un buen elemento para contemplar y para considerar en su vida, pero no ese Señor que gobierna absolutamente sobre cada detalle de su vida. Qué terrible que el Señor Jesucristo, en medio de una sociedad tan religiosa como era aquella, donde se conocía tanto acerca de esta expectativa del reino de Dios, tuviera que incidir una y otra vez en que no todos son trigo, hay mucha cizaña ahí. No todas las semillas son trigo, hay muchas semillas que son cizaña y que en el momento en el que crezcan saldrá a relucir cuál es su verdadera condición, y su condición no es la de hijos del reino, sino la de hijos del maligno. Y si la parábola terminase aquí, si la parábola y la explicación de la parábola terminase aquí, tendríamos que suspender el resto de la reunión y humillarnos y llorar por la condición de nuestras almas, sabiendo que no hay salida posible, sabiendo que no hay solución posible, porque nosotros somos como estos que son piedra de tropiezo. Nosotros somos iguales que estos, que dice el versículo 41, que hacen iniquidad. Nosotros no somos mejores que estos que son piedra de tropiezo y que hacen iniquidad. De manera que si la parábola terminase aquí, con este momento, en el final de los tiempos en los que esta siega tiene lugar, tendríamos muchos problemas. Nos encontraríamos en una situación verdaderamente alarmante. Pero la parábola no termina aquí. Y el Evangelio de Cristo no es un evangelio de condenación, es un evangelio de salvación. Jesucristo no ha venido simplemente a castigar y a juzgar, que lo hará. Ha venido a salvar a los pecadores. Ha venido a traer vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Ha venido a proporcionar una solución a aquellos que viven y mueren sin una solución. Y por eso esta parábola va a terminar con una promesa segura, con una promesa esperanzadora. Y Jesús va a citar en el versículo 43 un texto en el capítulo 12 de Daniel y nos va a presentar una perspectiva distinta, opuesta, brillante, porque frente a todo ese dolor, frente a todo ese lamento, el reino de los cielos se presenta como una vida plena, radiante, resplandeciente, reservada para los justos. En otras palabras, para los que están revestidos de justicia, para los que se han refugiado en el sol de justicia, para los que un día reconocieron toda su oscuridad y se aferraron a él, para los que un día confesaron toda su iniquidad, todo su pecado y se refugiaron en él, para los que se han desvestido de toda esa maldad, renunciando a su vana, a su inútil, a su egocéntrica manera de vivir y se han lavado en la sangre del Cordero. Una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y por medio de esa sangre se han revestido con la justicia de aquel que resucitó al tercer día y que anunció que no solamente se iría, sino que iría a preparar un lugar para que los que están con él un día habiten también con él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú uno de ellos? ¿Es esta tu esperanza? ¿Es esta tu expectativa, la de resplandecer como el sol en el reino de tu Padre Celestial? No porque seas mejor que los demás, sino porque Cristo ha hecho algo que nadie más puede hacer. El Señor Jesucristo ha logrado algo que nadie más puede conseguir. Te ha salvado. Te ha cambiado, te ha transformado por gracia, por medio de la fe, para que nadie se jacte delante de Dios y toda la gloria sea únicamente para el Rey de Gloria. Para los que somos del Señor, para los que tenemos esta esperanza del reino, este no es momento de cegar, dice el texto, porque no nos toca a nosotros cegar, dice el texto.
No nos toca a nosotros distinguir este sí, este no, a este le hablamos, este ya está condenado, a este le buscamos, al otro ya no le podemos ayudar. No es el momento de segar, no nos toca a nosotros segar, pero sí nos toca a nosotros proclamar. Proclamar la verdad, con determinación, con convicción, porque lo que está en juego no es simplemente una cosecha. Y digo simplemente no para ofender a los agricultores, sino porque mejor o peor cada año hay una cosecha. Más abundante o menos abundante, pero todos los años hay una cosecha. La cosecha de la que hablamos aquí no se puede reduplicar. No se puede repetir. La cosecha de la que hablamos aquí es definitiva. Es la definitiva. Todos circulamos por un camino para el que no hay retorno. Todos caminamos por una senda en la que no hay vuelta atrás. Donde la cuestión no es si vas a llegar al final o no, sino a dónde llegarás. La pregunta no es si hay algo al otro lado o no, sino qué es lo que te espera al otro lado. Porque no todo es trigo lo que nos rodea, también hay cizaña. Porque no son solo semillas de trigo lo que forma parte de este terreno en el que nos encontramos, también hay cizaña. Uno de los libros en la historia del cristianismo que mejor ha definido ese avance hacia la luz, ese progresar hacia este reino de luz, lleva por título El progreso del peregrino. Es uno de los libros más leídos, o al menos lo fue en otra época. Es uno de los libros más conocidos dentro de lo que es el cristianismo. Y en un momento determinado, su autor, John Bunyan, va a colocar a este protagonista, que se llama Cristiano, en un camino ascendente hasta esa ciudad celestial. Y este cristiano, en un momento determinado, se va a ver libre de culpas, su peso ha desaparecido y camina animado y entusiasmado hacia la ciudad celestial. Pero en el camino, una y otra vez se está encontrando con distintos personajes y en un momento determinado se va a cruzar con una joven que le va a ayudar a examinarse a sí mismo. Voy a leeros el diálogo que este cristiano va a tener con esta joven que recibe el nombre Caridad. Dijo Caridad a Cristiano: ¿tienes familia? ¿Eres un hombre casado? Y Cristiano respondió: tengo esposa y 4 hijos pequeños. Caridad le preguntó: ¿y por qué no los has traído contigo? Cristiano respondió: oh, lo habría hecho decididamente, pero todos ellos eran reacios a que emprendiera mi peregrinaje. Caridad insistió una vez más: pero deberías haber hablado con ellos y haberte esforzado por mostrarles el peligro de quedarse atrás. Cristiano le dijo: así lo hice, y también les dije que Dios me había mostrado la destrucción de nuestra ciudad, pero les parecí como alguien que se burlaba y no me creyeron. Caridad insistió una vez más: ¿y oraste a Dios para que bendijese las palabras que les dijiste? Cristiano le respondió: sí, y lo hice con mucho fervor, porque debes saber que mi esposa y mis pobres hijos me eran muy queridos. Caridad le dijo: pero ¿les hablaste de tu propia tristeza y tu temor a la destrucción? Porque supongo que la destrucción era visible para ti. Cristiano señaló: sí, una y otra vez. Una y otra vez. Y ellos podían ver mis temores en mi expresión y en mis lágrimas y en mi temblor bajo la conciencia del juicio que pendía sobre nuestras cabezas. Pero todo eso no fue suficiente para convencerles de que viniesen conmigo. Caridad le preguntó: bueno, ¿y qué razones pudieron dar para no querer venir contigo? Cristiano le señaló: mi esposa tenía temor a perder este mundo. Y mis hijos,
fueron entregados a los necios deleites de la juventud. De modo que por una cosa o por la otra me dejaron solo para que vagase por esta manera. Pero no pudo ser que con tu vida vana sofocases todo lo que expresabas con palabras para persuadirles a ir contigo, le dijo Caridad. Y Cristiano reaccionó: sin duda, no puedo halagar mi vida, pues soy consciente de mis muchos fallos. Sé que soy un hombre que cuando habla pronto puede derribar lo que por la persuasión se esfuerza en hacer entender a otros. Pero puedo decir que me esforcé mucho por no darles ocasión, mediante cualquier acto impropio, de que fuesen reacios al peregrinaje. Si por eso ellos mismos me decían que yo era demasiado preciso y que me negaba a mí mismo cosas en las cuales ellos no veían maldad ninguna. No, creo que puedo decir que si lo que ellos veían en mí les obstaculizaba, era mi gran cuidado para no pecar contra Dios ni hacer algún mal a mi prójimo. Finalmente la conversación la terminó Caridad diciendo esto: si tu esposa y tus hijos se han ofendido contigo por estas cosas, en ello muestran que son implacables al bien, y tú has librado tu alma de la sangre de ellos. Este texto, esta parábola de Jesús, nos expone a una realidad determinante. No todos son hijos del reino. Y un día habrá muchos que en lugar de emprender su camino hacia esta ciudad celestial, terminarán en el horno de fuego. Si tú, por la gracia de Dios, eres del Señor, tienes una responsabilidad, la de imitar a tu Maestro, la de advertir acerca de la bendición que supone seguir a Cristo, pero también del peligro que resulta de darle la espalda. Y que como este cristiano en el progreso del peregrino podamos evaluar nuestro propio corazón y confirmar que estamos siendo claros con aquellos a los que amamos y no quieren seguir a Cristo. Nuestra responsabilidad aquí es la misma que la del Señor Jesucristo: predicar la verdad del Evangelio con toda fidelidad, para que nuestra actuación no derive en que seamos responsables de la sangre de ellos. Nosotros sembramos como hizo el sembrador. Nosotros esperamos a que sea el Dios de los cielos el que ordene la siega, y después veremos. Que el Señor permita que podamos estar en este reino de luz. Pero mientras tanto, que el Señor permita que podamos ser buenos representantes de la luz. Vamos a orar. Padre nuestro, no queremos vivir ligeramente. Te pedimos que tu Espíritu Santo actúe de tal manera en nuestra vida que podamos ser verdaderamente sensibles a las realidades espirituales, particularmente sensibles al Evangelio. Que notemos su peso y su gloria. Que seamos cuidadosos en la manera en la que nos conducimos, pero también que seamos entusiastas en la manera en la que presentamos y representamos este reino. No permitas que nadie se pierda. No permitas que nadie se pierda por nuestra pereza o pobreza de testimonio. Ayúdanos a llamar las cosas por su nombre. Ayúdanos a hablar de la verdad con fidelidad. Ayúdanos a proclamar la verdad con fidelidad. Ayúdanos a contar las glorias del Redentor. Ayúdanos también a advertir de las miserias de los que se dan la vuelta. Ayúdanos a seguir caminando lealmente a nuestro Señor. Ayúdanos a examinar constantemente la condición de nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros y de muchos otros. Salva, oh Dios. No permitas que la cizaña envenene y corrompa el trigo.
no permitas que la cizaña se expanda y se extienda y termine por ahogar al trigo. Que tu evangelio, que todavía hoy es poderoso para salvar, haga esa obra para la cual fue dado. Damos gracias por tu misericordia y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.